otra vez. No, pero si nosotros recordamos, es que recuerdan el título del capítulo, que era La verdad en un orinal. ¿Y qué era el significado de ese título? ¿Qué somos nosotros? Éramos, ¿qué manda? Lo débil, lo vil. lo- Amén, amén. Y recuerdan que al final, como el pastor nos enseñó que éramos como un basurero, éramos eso. ¿Y cuál era el punto principal de ese capítulo? Recordar que el poder está en Dios y no en nosotros. La excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. Y a la luz de eso, ahora pasamos al capítulo 4 y vamos a ver cómo nosotros debemos, cómo nosotros, siendo simples orinales, pero que tenemos esa perla preciosa, esa perla de gran precio, cómo nosotros podemos llevar ese mensaje de salvación a otros. Y vamos a ir a Lucas capítulo 4, que es el texto que se estudia en este capítulo. Y el título del capítulo es El mejor ejemplo. Lucas capítulo 4, de los versículos 16 al 30. Dice, vino a Nazaret donde se había criado, está hablando de Jesús, en el día de reposo. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde está escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Y él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguno de ellos fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Hace algunos años, donde estaba trabajando, a la vecindad, a la par de donde estaba trabajando, había una boda. Y como siempre, ¿verdad? Somos un poco curiosos, entonces yo viendo desde la vecindad la boda, había muchas personas alegres, recibiendo, dando abrazos al esposo, a la esposa, y todo era un momento de felicidad. Como a las 3 horas empezaron a haber gritos, eh, insultos, y otra vez me acerqué a ver qué estaba pasando. Y tristemente el novio estaba golpeado, la novia estaba con el vestido roto, sucio, y uno se preguntaba, perdón, me preguntaba qué pasó. Nunca supe lo que pasó, mi curiosidad no llegó a ese punto, pero vemos algo similar en esta historia. Empezó bien la historia, dice que todos se maravillaban y admiraban del mensaje que el Señor estaba dando. Pero ¿qué fue lo que pasó después? Llegaron al punto de que si el Señor no hubiera sido un simple hombre, lo hubieran matado. Porque lo que ellos querían era matarlo. Las personas que estaban en esa sinagoga era eso. Y eso es lo que veremos hoy. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó de ese cambio de que todos, dice que todos se maravillaban al escucharlo? Al escuchar lo que él decía y que había un buen testimonio de él. Para ubicar esta historia, estamos a más o menos un año del ministerio de Jesús. Él había pasado todo ese año, lo que vimos en los capítulos 1 al 4 del Evangelio de Juan. Ahora él regresa a Nazaret, donde él se había criado la mayor parte de su vida. Él regresa a su tierra y por primera vez él va a hablar, a predicar en una sinagoga. Estando en la sinagoga, las sinagogas eran como decir, como un tipo de iglesias.
se llamaban casas de instrucción, era el nombre que se usaban para las sinagogas. Las sinagogas empezaron a surgir después de la destrucción del templo. Eran algo que ellos querían, un lugar para adoración, y después de que se construyó que se reconstruyó el templo, siguieron existiendo las sinagogas. Ahora, no eran un reemplazo para el templo, pero eran lugares, casas de instrucción donde se reunían grupos pequeños en ciudades, por decirlo de otra manera, como iglesias, como nuestras iglesias hoy en día. Y viene por primera vez el Señor a predicar acá y da un mensaje y hace un cambio extraño. Después de citar a Isaías, hace un cambio extraño y cita a dos profetas. Da la historia, muy breve, resumida, de dos historias. Y eso hizo que se enfurecieran y intentaran matar al Señor. Entonces, esto es lo que hoy veremos, qué pasó ahí y cómo esta historia nos anima a ser un ejemplo del Señor. Es como esta historia nos tiene que animar a ser ejemplo, seguir ese ejemplo del Señor. Más que de Pablo, más que de cualquier otro profeta, del Señor. Y vamos a empezar. Y tenemos, en el bosquejo, tenemos 3 puntos. Podemos ver el orgullo espiritual de las personas que estaban ahí, una brillante concesión, o sea, cómo el Señor fue condescendiente hacia ellos. Vamos a ver eso. Y qué es la verdad de ser, la verdad de ser sanados, libres y de poder ver o tener ojos para ver. Y tenemos la primera pregunta ahí. ¿Cómo las personas se tenían que considerar las personas que querían salvación a la luz del mensaje de Lucas? ¿Cómo estas personas se tenían que considerar? ¿Sí, hermano? Byron, permíteme, solo para que escuchen los hermanos en Quesaltepeque. Se deberían de considerar pobres, ciegos, cautivos espirituales, necesitados de la gracia de Dios. Sí, amén. Amén. Porque ¿qué es lo que el Señor qué es lo que el Señor le dijo? ¿Cuál era el cumplimiento? ¿Qué Él ofrecía? ¿Qué venía Él a pregonar cuando Él cita el libro de Isaías? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido hoy para dar nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, lo que el hermano Byron está diciendo. Entonces, eso era lo que las personas se tenían que considerar. Ahora, las personas en esa sinagoga se consideraban cualquier cosa menos esto. Ellos eran judíos, ellos habían recibido la promesa, los pactos eran por medio de los judíos, ellos nunca se iban a considerar de esa manera. Por eso es que ellos tenían tanto orgullo en sí mismos y estaban absolutamente dispuestos a negar cualquier idea de considerarse pobres, ciegos, esclavos. Ellos no se consideraban eso. Aunque estaban oprimidos por el gobierno romano, pero ellos no se consideraban esclavos. Ahora, tenemos otra pregunta. Dice, aparentemente, ¿qué salió mal en el mensaje que Jesús predicó en Lucas 4:16 al 30? Iba bien, había buen testimonio de él, pero ¿qué es lo que aparentemente salió mal en ese mensaje? Cuando él hace público su ser, ¿verdad? Ahí fue cuando para ellos fue ofensivo eso, ¿verdad? Considerar al hijo del carpintero como ese profeta, ¿verdad? Sí, había un menosprecio por considerar eso, pero hay algo más que hermana Lisbeth, después hermana Gaby. Yo creo que fue porque al contarles esas 2 historias, él les dio a entender que el Señor no iba a actuar solo en los judíos, sino también en gentiles. De alguna manera ellos entendieron eso, porque le estaba mencionando 2 casos de gentiles que Dios a alguna le dio de comer y a otro lo sanó. Sí. Y eso pues no les gustó para nada, ¿verdad? Sí, es parte, eso lo vamos a ver creo que es la 5ª pregunta, pero sí, es parte de la respuesta. Tal vez otra parte. No tanto que el mensaje estaba mal, el mensaje era perfecto. Ellos tenían una expectativa
de lo que habían escuchado antes, de las bendiciones, de los pactos. Ellos esperaban un Mesías vengador, un Mesías que venía a rescatarlos de los gentiles, de la maldad de Roma, de la esclavitud de Roma. Ellos estaban enfocados en lo físico, no en lo espiritual. Entonces ellos se sentían que eso estaba mal porque eran confrontados con algo que no querían ser confrontados, pienso. Amén. Creo que es mejor respuesta que la que tengo en mis notas. Hermana Sandra. Creo que también era parte de que Jesús era de ese lugar, entonces ellos no escucharon a él porque era de ese mismo lugar, o sea que profetas de otros lugares eran escuchados, según lo que recuerdo en mi lectura. Ujú, sí, sí, es con lo que dijo hermana Renata, conectado. Y sí, hermanos, pero principalmente es lo que la hermana Gaby estaba mencionando. Ellos querían a alguien que les viniera a decir justo lo que ellos querían escuchar, quedar libres de la opresión de los romanos, traer la venganza, porque si nosotros vemos el texto, Jesús detuvo la lectura. Él no dijo el día de la venganza del Señor. Él no leyó esa parte, él se detuvo en esa parte. Algunos se estarían preguntando dentro de esta sinagoga, ¿por qué el Señor no siguió leyendo esa parte? Porque se suponía que el Mesías es el mismo, cuando en su venida iba a traer venganza, destruir a sus enemigos. Pero ellos solo querían la venganza, mas no podían ver la gracia que el Señor traía para todos, como la hermana Lisbeth mencionaba. ¿Alguien más tiene algo que agregar en esa pregunta? Entonces, otro punto para agregar es que Jesús predicó el verdadero evangelio, lo que en verdad implicaba que nos tendríamos que reconocer que estábamos ciegos, sordos, mudos y que no teníamos nada en nosotros, porque recordemos, los judíos, ellos tenían tanta confianza en su justicia propia. Eso era su confianza, su justicia, que ellos podían cumplir la ley, ceremonialmente ellos eran limpios, a diferencia de cualquier otra persona. Y ese era el gran problema de ellos. Entonces vamos a la pregunta 3, que está conectado con lo que acabamos de hablar. ¿Cuál es el peligro en el orgullo espiritual? ¿Y qué piensan, hermanos? ¿Cuál es el peligro de tener orgullo espiritual? Sí, hermano Juan. Creo que el orgullo espiritual, su raíz viene de no conocer a Dios en su plenitud y en sus perfecciones. Porque a la luz de Él no puede haber orgullo espiritual a la luz de quién Él es, ¿verdad? Y la revelación de sus perfecciones. Creo que siempre que alguien se compare con otra persona puede haber orgullo. Y pues como ellos eran buenos para cumplir lo externo de la ley, ¿verdad? Era bien natural que ese fuera su parámetro de comparación. Sí, amén. Hermano Juan está hablando sobre quién era Dios en comparación a quién somos nosotros. Y esa idea, cuando ponemos nosotros a Dios en el lugar que las Escrituras lo ponen, nosotros podemos ver que no tenemos nada de qué jactarnos. Nadie se puede jactar delante de su presencia al ver quiénes somos nosotros, lo que Dios ha hecho por nosotros, pero principalmente ver la santidad de Dios. Hermano, se me fue el nombre. Marvin. Hermano Marvin. El principal problema es un autoengaño, porque entonces Jesús les está diciendo por quiénes viene Él. Por los pobres, los quebrantados de corazón, los necesitados, los ciegos, y ellos se colocan como que nosotros no somos eso, entonces el Mesías no viene por nosotros. Ellos están cerrándose la puerta porque tienen una falsa imagen de ellos mismos, ya sea arraigada porque eran israelitas de las promesas y todo eso, olvidando toda su historia. Y esto me trae a la memoria el mensaje a la Odisea, donde ellos dicen, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y el Señor les dice, no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Solo los que se reconocen así pueden alcanzar la gracia de Dios, porque como Él repite, no vine por los sanos, que no hay ninguno, sino por los enfermos. Y era eso lo que Él venía, no vine por los justos, que tampoco hay ninguno, sino por los pecadores, quienes se reconocen pecadores, quienes tienen la autojusticia, quienes tienen el orgullo espiritual, se excluyen a sí mismos de la salvación. Amén, amén. Sí, hermano, lo que hace el orgullo espiritual es crear, como dice el hermano Marvin, una barrera, el levantar un muro
en contra del mensaje de gracia y que nos impide ver lo que realmente somos. Ahora, ¿cómo nosotros podríamos ver nosotros ahora, en nuestra actualidad? Si hay personas que no se jactan en cumplir la ley, pero cómo nosotros hemos, en nuestra experiencia, tal vez evangelizando a nuestra familia, amigos, vecinos, cuando salimos a evangelizar acá, ¿cómo nosotros vemos ese orgullo espiritual? ¿En qué manera se manifiesta hoy en día ese orgullo espiritual? Hermano Byron. Lo podemos ver en la confianza que tienen en la religión, la tradición y la moralidad en el lugar que en Cristo. Amén. Amén. Otra forma, en mi experiencia, ha sido personas que dicen, yo llevo, por ejemplo, 35 años en el Evangelio, su experiencias que han tenido tal vez de algún milagro. Entonces, eso dice, garantiza mi fe. Ellos no pueden ver que son ciegos, sordos, mudos, que necesitan un Salvador. Ellos no pueden ver eso. Ellos confían en todo lo que han hecho. Han cambiado el sistema levítico de cumplirlo y lo han transformado, como decía el hermano Byron, en un sistema moralista. Es decir, yo soy mejor que otras personas y como el hermano nos decía, no es compararnos nosotros con otras personas porque claramente, vamos aquí, en todo el grupo que estamos acá, moralmente hay unas personas mejor que otras. Pero ¿quién puede ser mejor que el Señor o a la perfección que el Señor demanda? Nadie, ninguno de nosotros puede decir somos como Cristo en la perfección. Es imposible, hermanos. Sí, hermano Juan. Sí, que justo lo que decía hermano Byron, no se limita a una denominación o incluso a una religión. En cada religión, evangélica, cualquiera, católica, mormona, no sé, siempre existe ese orgullo espiritual, ¿verdad? Obviamente en donde el evangelio no se predica, más. Pero aún en donde el evangelio se predica, hay oídos que no escuchan. Y ahí también, digamos, por muy fiel que la congregación quiera ser o el liderazgo, pienso que en cualquier lugar tenemos que estar atentos de este orgullo que puede traer. Amén. Gracias, hermano. Hermano Olive. Sí, estaba pensando en el ánimo de Filipenses capítulo 2, que se escribe acerca de la humildad que nosotros deberíamos de tener, de la humildad de Cristo. Y se escribe porque ese es el peligro que todos podemos tener, ¿verdad? Es una tentación ser orgulloso. El orgullo es una tentación para todos. Entonces, para como apoyar el punto del hermano. Amén. Y recordamos un buen ejemplo de esto en la historia cuando Jesús nos cuenta la parábola de Lázaro y el publicano y ¿cómo se llamaba el otro? Y el fariseo. Gracias, hermana. El publicano y el fariseo. Y nos recuerda de qué forma oraba cada uno. Cómo oraba el fariseo. Podemos ver ahí el orgullo y cómo ellos, y esa es una muestra del grupo que se encontraba en esa sinagoga. Podemos decir que ahí nos está mostrando lo que había en los corazones de cada una de esas personas que estaban en esa sinagoga. Decían, gracias Señor, que yo no soy como este. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso, tal vez en diferente forma, pero cuando evangelizamos a una persona decimos, bueno, pero yo no soy como un borracho, yo no soy como un asesino, yo no soy un adúltero, yo no soy un fornicario. Y dicen así, y llegan personas, yo he escuchado personas llegar a decir, yo nunca he mentido. Entonces podemos ver esa comparación entre la persona, entre el publicano y el fariseo. ¿Y en dónde estamos nosotros? ¿A quién nos representa cada uno de esos? ¿Sería el publicano o el fariseo? Eso deberíamos de preguntarnos. Vamos a continuar. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos? Vamos a ver a la pregunta 4. ¿Cómo nosotros sabemos la pregunta es, ¿cuál es el significado de ser pobre, ciego y esclavo? ¿Cómo sabemos que el Señor no estaba hablando de alguien pobre económicamente? ¿Cómo sabemos que el Señor no estaba hablando de alguien ciego físicamente? ¿Cómo sabemos que el Señor no estaba hablando de alguien esclavo socialmente? Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber? Si alguien nos pregunta, bueno, algún predicador de la prosperidad quiere saber eso, ¿cómo nosotros sabemos eso? Pues podemos ver en el texto, en versículo 18, que es las buenas nuevas que corresponde a cada una de las descripciones de ser pobre, ciego, esclavo. Lo opuesto es una descripción de salvación espiritual. Es las buenas nuevas
de qué corresponde a cada palabra. Nos ayuda a entender qué está diciendo Cristo. Amén. Amén. Y tenemos incluso algunos textos para corroborar. Recordamos lo que hemos estado aprendiendo por el hermano Yair en el Sermón del Monte. Por ejemplo, Mateo 5, del 3 al 11. Bienaventurados los pobres en espíritu. Ahí es más explícito y más claro decir, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Y qué es la definición de alguien que es pobre en espíritu? Si recordamos, tratemos de recordar lo que el hermano Yair nos ha enseñado. ¿Qué es alguien que es pobre en espíritu? Dios, sino que depende total y enteramente de la gracia de Dios, nada de lo que se pueda jactar. Amén. Hermano Yair decía que tiene que reconocer su bancarrota espiritual. Es decir, que no simplemente está en deuda, sino que él no tiene nada para poder pagar esa deuda. No es simplemente que la idea de ser pobre es que no tiene cómo pagar no tiene una deuda infinita, sino que no tiene ni siquiera cómo poder empezar a pagar siquiera esa deuda. Ese es el significado de ser pobre en espíritu. Romanos 6, 17 al 19 nos dice que las personas son esclavos del pecado, como nosotros. Cada uno de nosotros éramos esclavos del pecado y que si hoy estamos acá y ya no somos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Cristo. Esa es la gran diferencia. No es que somos libres en el sentido de que hacemos lo que queremos, sino que ahora pasamos a ser esclavos de otro, y es de Cristo, si en verdad hemos creído al Señor. ¿Cuál es el significado de la ceguera espiritual? Amén. Si pudiera repetir, pastor. De la incapacidad de ver verdades espirituales como de nuestra pobreza de pecado, la incapacidad que tenemos, cada uno de nosotros nacimos con esa incapacidad de entender qué es el Evangelio, cómo somos culpables y cómo Cristo es la única esperanza. Amén. Amén. Juan, en el Evangelio de Juan 9:35, nos da una gran historia de la ceguera espiritual, de cómo los judíos, ellos dicen incluso, ustedes ahora tienen más culpa porque ahora pueden ver. O sea, ustedes están viendo, han visto al Mesías, han visto sus milagros, pueden ver lo que la ley dice, pero ustedes no quieren arrepentirse. Ahora ustedes tienen más culpa porque ustedes pueden ver en el sentido de que ellos conocían la ley del Señor, pero ustedes la rechazan. Y vamos a pasar a la siguiente pregunta. En la pregunta 5, es una pregunta interesante. ¿Por qué Jesús no realizó milagros? Ahora, cuando dice aquí, porque ellos pedían milagros, en el texto no dice literalmente que ellos estaban pidiendo milagros, sino que dice que Jesús sabía lo que había en ellos. Jesús sabía que ellos le dirían, médico, sánate a ti mismo. ¿Por qué no haces las mismas milagros? Recordaron las bodas en Caná, ese milagro. Ahora, danos milagros. Ellos querían ver milagros. Y la idea era esta. Si nos muestras milagros, te vamos a creer. Pero ¿por qué Jesús no les mostró milagros? Si alguien tiene alguna idea del texto o si leyó el libro, tenemos la respuesta en el libro. Y si no, ¿qué piensan? Como Jesús sabía de que ellos pensaban que el primero que estaba sufriendo malas condiciones era Jesús mismo, porque dice, médico, sánate a ti mismo. Entonces, los judíos tenían los fariseos, ¿verdad? Que estaban allí, tenían un prejuicio contra Jesucristo, en donde Él no tenía las condiciones que ellos esperaban para un rey. Estaba en un pueblo oprimido por Roma, él también. Recursos financieros, pues él no los tenía. Tal vez con la enfermedad, no lo sé, pero ellos no veían que él fuera mejor físicamente que ellos. Entonces era como, pues, primero arréglate vos. Jesús Jesús sabía que eso era lo que ellos estaban pensando, ¿verdad? Entonces creo que, pero era por la expectativa que mencionaba hermana Gaby. Sí, amén. Gracias, hermano.
Y otro punto de recordar por qué Jesús no hizo milagros como en el libro de Difícil de creer nos dice que los milagros no les iban a conceder la vida eterna. Los milagros no les darían la salvación, los milagros no les darían vida eterna. Eso no era ni el poder ni el propósito de los milagros. Si recordamos la historia en Lucas 16, 19 al 31, ¿alguien recuerda qué pasó en Lucas? ¿Qué historia o parábola, como ustedes quieran interpretarlo, es mencionado ahí? Estamos hablando de Lázaro y el rico. Y quería ¿qué era lo que quería el hombre rico? Que fuera. O sea, que ellos querían ver, dice, si ellos van a ver un milagro, ellos van a creer. ¿Y qué fue lo que le dijo a Abraham? Le dijo, no, ellos no van a creer, aunque alguien se levante de entre los muertos. O sea, vean el milagro, tal vez más impactante de todos, ver a alguien resucitar de entre los muertos, ellos no van a creer. Ellos no van a creer. A Moisés y a los profetas tienen. Si no creen a ellos, dice, tampoco se van a persuadir, aunque alguien se levante de entre los muertos. Esa es una de las razones por qué no hacemos campaña de milagros acá. O sea, el centro, MacArthur habla ahí que si juntáramos a todos los obradores de milagros, a todos los magos de Egipto de ese tiempo, a los de hoy, nadie sería convencido de pecado, porque ese no era el propósito de los milagros. Sí, pastor. En otras palabras, ellos no tuvieron problema de evidencia, tuvieron un problema moral, que ellos no creyeron la evidencia que Dios ha dado en su palabra, ¿verdad? Amén. Y lo más sorprendente es que Jesús hizo un milagro en el texto. Hace un milagro ahí. No sé si alguna se dio cuenta en la lectura cuál fue el milagro que hizo el Señor. Ese fue uno. Este fue uno. No era el que yo estaba pensando. Pero hay otro milagro que vemos en el texto. Sí, amén. Al final en el versículo 30 dice, y pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Te imaginas? No nos dice más el texto, pero lo llevaban listos para matarlos. Y el texto no nos dice más, pero dice, salió por en medio de ellos y se fue. Y se fue. No sé, se convirtió en espíritu, desapareció en medio de ahí. No sabemos, pero dice que pasó por en medio de ellos y se fue. Tal vez todos se quedaron quietos, no sabemos qué pasó, pero hizo un milagro. Pero ellos no querían, porque la intención de ellos no era, como dice el pastor, no era falta de evidencia. Si nosotros leemos en todo el relato, nunca fue falta de evidencia. O sea, ellos sabían que los milagros que el Señor hacía eran veraz. Llegaron al punto de a quién le acudieron los milagros que el Señor hacía. A Satanás. Dijeron, por el poder de Belzebú es que él hace estas cosas. Ahora, vamos a correr un poco con las siguientes preguntas. Dice, ¿cuál es la intención? Pregunta 6. ¿Cuál era la intención de Jesús al citar a los profetas Elías y Eliseo? ¿Qué piensan, hermanos? Da un cambio drástico ahí. Es un cambio totalmente drástico. Después de estar anunciando las buenas nuevas, de cómo él iba a traer libertad a los oprimidos, a los presos, a los ciegos, hace un cambio totalmente drástico y cita dos historias de Elías y Eliseo. ¿Sí, hermana Gaby? Yo solo puse demostrar la simple fe de una mujer gentil que confió en la palabra de Dios. Amén. Amén. Era eso, era que la intención era recordarle a ellos que la salvación era para todos, no solamente para los judíos, sino cualquier persona que tenía que reconocer su bancarrota espiritual, que era pobre, que era ciega, que era esclavo. Ese era el mensaje. Jesús no les dijo lo que ellos querían escuchar. Y ese es un ejemplo a seguir para nosotros. Es no decirle a la congregación lo que ellos quieren escuchar, sino lo que necesitan escuchar. Jesús sabía que ellos no querían escuchar esto. Jesús sabía que ellos no querían escuchar, que ellos tenían que reconocerse pobres, esclavos, ciegos. Ellos no querían escuchar eso. Entonces viene Jesús, intencionalmente viene y cita este relato. Pero ¿por qué? Bueno, esa es una. ¿Qué otra cita hace Eliseo? En el profeta Eliseo. ¿Qué historia nos cuenta? Naamán. Ahora, ¿qué es el contexto? Tal vez alguien que nos dé en 30 segundos el contexto de esas dos historias. Hermano Marvin. Por la sequía. Y que Dios lo mandó a una viuda de Sarepta, que era gentil.
y Dios la favoreció a ella por su fe. Ella le dio alimentos al profeta y nunca faltó el alimento en su casa. Y con Eliseo le manda a un general sirio que era enemigo de Israel, que los había saqueado, los había atacado toda su historia y los odiaban. Lo manda a Israel porque él recibe el testimonio de una muchacha precisamente que uno de sus ataques se habían llevado como esclava. Y ella le dice que hay un profeta, él va, y la humillación para él fue creerse mucho y tener que meterse en un río sucio para ser libre de su lepra. Esa humillación que un gentil hizo, los judíos no estaban dispuestos a hacerla. Entonces él les marca el contraste ahí entre ellos dos. Amén. Amén. Esa es la historia. Es un buen resumen de la historia. Y rápido. Algo que debemos ver en el texto es que Jesús hace una comparación en el texto. Dice que había muchas viudas en Israel. Ahora, ¿por qué él toca ese punto? Había muchas viudas en Israel en ese tiempo. Pero él no fue a las viudas que estaban en Israel. ¿A dónde fue? ¿A qué viuda fue? El nombre es un poco en Sarepta. ¿Y qué era Sarepta? Era una tierra gentil, pagana. Él les está diciendo que Elías no fue. Miren, les está diciendo, él no fue a las personas en Israel y había muchas viudas ahí. Ellos sabían por toda la historia el cuidado especial que Dios tenía hacia las viudas. A lo largo de la historia Dios muestra ese cuidado especial que Dios tiene por las viudas. Pero Jesús les está recordando intencionalmente, no por casualidad, intencionalmente les está recordando, habían muchas viudas en Israel. Pero ¿a dónde fue Elías? Fue a una viuda, una pagana, una mujer, pero esa mujer reconoció su bancarrota espiritual, reconoció que Dios era el Dios de Israel, el verdadero Dios, rechazó su idolatría, tiró toda su idolatría a la basura y confió en el Dios de Israel. Dice, ese tipo de personas es las que el Señor salva. También hace el contraste con Naamán. ¿Qué era ese contraste? Dice que había muchas personas leprosas. Otra vez vuelve a poner el contraste. Tenemos a Israel, el pueblo orgulloso que creían que no había nadie mejor que ellos, tenían orgullo propio y ponen en contraste. Y esa es la verdad que nosotros, hermanos, el ejemplo que nosotros debemos de seguir. Miren lo ofendido que ellos salieron. ¿A qué punto se ofendieron ellos? Al intentar matar a Jesús. Si ellos hubieran podido, en ese momento lo hubieran matado. No sé si alguien tiene un comentario o una pregunta sobre las comparaciones que el Señor hace acá, ¿por qué él cita este punto? Sí, a mí me comparaciones dice muchos. O sea, ahí les está diciendo a ellos que son espiritualmente viudas, sin provisión, en tiempo de hambre. Y les está diciendo que son leprosos. Y creo que esa ellos la entendieron bien. Sí, amén. Y lo entendieron también que intentaron matar al Señor. Eso fue, o sea, ellos entendieron también la comparación. Ahora, algo que nos debe animar nosotros, esto nos debe animar, es ser ejemplos de Cristo a la hora de predicar el Evangelio. Y especialmente cuando nosotros vamos con nuestros familiares. Yo he escuchado, hay personas y es triste escuchar, hay personas que me han dicho, bueno, yo ya les dije la verdad, ya hablé con ella o con él. Y no, nosotros tenemos que seguir rogando, insistiendo, rogando a las personas. Como Jesús aquí, él no tuvo pena porque decían que era hijo de un carpintero, porque era alguien que no tenía un renombre, no era un rey, no era un sumo sacerdote. Le decían, era el hijo del carpintero, pero él con valor llegó, paró y habló el mensaje. Y confiamos en este mensaje porque era un predicador del cual nunca iba a haber un error. No iba a haber un error de interpretación, no iba a haber un error de aplicación. Era un mensaje perfecto. Y qué mejor ejemplo que para nosotros que seguir que Jesús. Ver cómo él predicó con valor, cómo él predicó el Evangelio. Y cómo no, algunos de ustedes pueden estar pensando, bueno, eso es tal vez para el pastor, que él predica cada domingo, para los que enseñan. Pero no, eso es para todos nosotros, de ser testimonios fieles de Cristo. A pesar de que nos puede llegar a costar la vida. Ser fieles. Y es difícil, hermanos. Es difícil ser fieles a Cristo. ¿Cómo nosotros debemos renunciar a nuestro orgullo? Debemos renunciar a nuestro nombre, tal vez a la estima que tenemos en nuestra familia, por amor de Cristo y por amor de su verdad. No sé, algunos de ustedes han tenido experiencias de ser rechazados por familia, tal vez insultos incluso, pero debemos seguir siendo fieles. El Señor no vio conforme a la respuesta de las circunstancias y cambiar su mensaje. Él siguió siendo fiel, él siguió obrando milagros, él hizo milagros
Entonces nosotros vemos cómo el Señor siguió predicando la verdad del Evangelio al punto que le costó la vida. ¿Recuerdan el milagro después? ¿Qué pensaron los líderes en Israel después de que el Señor resucitó a Lázaro de entre los muertos? Matar y matar también a Lázaro. Dijeron, qué terrible, hermanos, es tener el orgullo espiritual. Imagínense cómo ellos querían ver milagros y vieron uno de los milagros más grandes, aparte de la resurrección de nuestro Señor, vieron resucitar a Lázaro después de 4 días de muerto. Y ellos dijeron, creemos ahora al Cristo. No, dice que entonces acordaron todos ellos matarlo y matar también a Lázaro. Y si nosotros pensamos, qué mal son los judíos, así es nuestro corazón también, hermanos. Es cuando nos endurecemos y nosotros no queremos arrepentirnos, confiar en el Señor. Pero debemos ser fieles, hermanos. Cada uno que ha confiado en el Señor debemos ser fieles, seguir ese gran ejemplo de predicar con fidelidad el mensaje del Señor. No sé si alguien tiene algún comentario con respecto a este punto. De cómo este capítulo, ya sea de difícil de creer o estos versículos, nos animan a ser el ejemplo de Cristo. Porque ese es el título del capítulo que estamos leyendo. Ser el mejor ejemplo. Cómo nosotros debemos de imitar ese mejor ejemplo. Si no, hermanos, vamos a continuar. Ahora, lo que sí me gustaría que respondieran a la pregunta 8, a la luz de este capítulo, ¿cómo debemos de predicar el Evangelio a aquellos que amamos? Cuando hacía esa pregunta me refiero a especialmente familiares, amigos, personas muy cercanas. Hermano Marvin. Marvin. Libres, no decirle lo que ellos desean escuchar. Al final de cuentas, Hermano, por los hermanos en que Saltepec. amén. Gracias, hermano. Ser agradables o tratar de ser agradables no es amor hacia ellos, es amor hacia nosotros mismos, decía el mismo MacArthur. No les hacemos ningún servicio a nadie diciéndole lo que quiere escuchar. Esa es una característica de falsos maestros. Debemos predicar con la verdad, porque solo la verdad puede hacer libres a las personas, aunque las ofenda. Amén. Gracias, hermano. Algo que yo pensaba es cuando tenemos un familiar a punto de morir, tal vez una madre, un abuelo, nuestro padre, hijos, y los vemos tan enfermos y pensamos, si les doy este mensaje, se va a ofender y va a ser el último recuerdo que va a tener de mí. ¿En qué estamos pensando ahí? ¿Estamos pensando en esa persona que está ahí a punto de morir o en nosotros mismos, nuestro orgullo? No, deberíamos rogar. Si nosotros sabemos que esa persona va a ir a una condenación eterna, tal vez es el último momento que el Señor nos da una oportunidad para hablarle del Evangelio y debemos tener ese valor. Tal vez cada uno amamos a nuestra madre, nuestro padre, nuestra esposa. Imaginemos ver a nuestro cónyuge a punto de morir y es incrédulo y tenemos ese mensaje. Y solamente porque sabemos que se puede llegar a molestar y a enojar, a ofender, no se lo vamos a dar. Ese es pecado, hermanos. Es pecado. Nosotros teniendo ese mensaje y no rogarle, como se recuerdan Pablo, cómo él hablaba de su propia gente. Decía, ojalá fuera yo anatema. O sea, él decía, yo maldito, por amor a mis hermanos. Él rogaba por esa conversión de sus hermanos, según los que son mis parientes, según la carne. Porque él veía el endurecimiento del corazón del pueblo judío. Y él decía, ojalá fuera yo anatema. Y ese es el deseo que nosotros debemos tener, rogar a nuestros familiares, no decir ya les dije la verdad. Y bueno, ahí que miren qué hacen. Cada vez que tengamos la oportunidad y nos den la oportunidad, rogarles, no importa ellos cuántos se lleguen a ofender. Como opinaba en la otra ocasión el hermano Juan, no es que nosotros queramos ofender o que tengamos orgullo. Yo leía en el libro de parte de Dios y delante de Dios 2 predicadores, que habían 2 predicadores que daban un buen mensaje y hablaban a las personas de la condenación y que iban al infierno. Pero dice que uno de ellos parecía disfrutarlo. Entonces nosotros debemos no ser como esas personas. No disfrutamos enviar a las personas al infierno, decirles a dónde van. Pero nosotros debemos ser fieles, ser como Jesús, como nuestro mejor ejemplo nos dice acá. Ser fieles al Señor y predicar ese mensaje. Vean lo que le costó al Señor. Fue rechazado por su pueblo. Por eso dijo, un profeta no tiene honra en su propia tierra. Les recordó a Elías y Eliseo cómo ellos fueron rechazados también por el pueblo. Y les contó una historia que les trajo bastante vergüenza. Ellos odiaban esa historia porque ellos recordaban cómo Dios tuvo mucho más cuidado
por aquella viuda y por Naamán, el leproso, que por el pueblo orgulloso de Israel. Entonces, hermano, que el Señor nos ayude. No sé si todavía tenemos unos minutos, si alguien quiere opinar algo o como les preguntaba, cómo este capítulo nos anima a seguir el ejemplo de Cristo, de ser fieles. Hermana Gaby. Solo quería mencionar que una de las partes que me impactó bastante era el hecho de que un incrédulo puede ver milagros, pero eso no es lo más impactante, eso no prueba nada. Si él mismo no puede ver el milagro más grande de la salvación, que es la salvación de su alma, del infierno, de su pecado, que el Señor regenera, da un nuevo corazón, un corazón de carne donde su espíritu mora. Si él no puede ver el milagro más grande, ningún otro milagro puede probar nada. Mientras que un cristiano, cuando ya ha visto el milagro más grande de la salvación en su vida, todo lo que hace el Señor es maravilloso. Amén, amén. Una historia que me impactó a mí fue lo que al final del capítulo escribe MacArthur. Los que leyeron el capítulo, es una historia impactante. Una mujer que había recibido un disparo, había quedado paralítica de por vida. MacArthur, a través de un amigo, escuchó, en ese tiempo él no era pastor, no era maestro, él escuchó, el amigo le contó tengo una amiga que recibió un disparo, está paralítica en el hospital, y él fue. Llegó MacArthur y le empezó a decir, tengo un gran mensaje para ti, Dios te va a levantar de esta cama, Dios te va a dar, era en la espina dorsal que él ya tenía el daño, Dios te va a sanar. No, hermanos, no fue eso lo que MacArthur llegó a predicar. Él dijo que él traía un mensaje que tenía una preocupación mucho más grande que levantarse de esa cama. Ella incluso usaba, no recuerdo la ropa que menciona, pero una ropa de algún animal para no tener llagas. Y le dice, yo traigo un mensaje y lo que me preocupa es tu alma. MacArthur le predicó el evangelio. La persona increíblemente no respondió con orgullo, no respondió con mucha humildad, reconoció su necesidad y la eternidad de donde iba su alma. Y dice MacArthur que esta persona se arrepintió y eso marcó la vida de MacArthur para ser fiel al predicar el evangelio. Y espero, hermanos, que ya sea esta historia o lo que acabamos de leer en Juan del 16 al 30, impacte así de esa manera nuestras vidas, que nos dé ese amor por aquellos que están perdidos, de que no vayamos con falsas promesas de sanidad, de prosperidad, sino que vayamos con el mensaje como Cristo lo hizo. Tenemos que decirles que son pobres, que son ciegos, que son sordos, que ellos no pueden ver. Eso es lo que tenemos que predicarles y decirles que hay alguien que les puede dar libertad, alguien que les puede dar vista, puede darles ojos para ver, les puede dar vida eterna. Y ese es el mejor ejemplo que tenemos, que es nuestro Señor. Oremos, hermanos. Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias por tu maravillosa palabra. Gracias, Señor, que nosotros somos simplemente barro cocido, Señor, pero tenemos ese tesoro, esa perla de gran precio, ese gran mensaje en nosotros, Señor. Ayúdanos a tener valor, a ser fieles. Ayúdanos, Señor, a no tener el temor de los hombres. Ayúdanos a no tener el temor al rechazo, al desprecio, a la humillación, sino a ser fieles a predicarte a ti, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre amado, a hablar de tu Hijo, de cómo alguien pagó por nuestra culpa. Ayúdanos a hablar de ese mensaje. Ayúdanos a ser fieles al predicar, Señor, que las personas tienen que verse pobres, ciegos, sordos, esclavos. Ayúdanos, Señor, a ser fieles. Y ayúdanos, Señor, a recordar como Isaías preguntó, ¿hasta cuándo, Señor? Y tú le respondiste, hasta que las ciudades queden desoladas. Ayúdanos, Señor, a pesar de que no veamos respuesta, de que no veamos un avivamiento, ser fieles, Señor. Confiar en ti, ser fieles, porque el resto es tuyo, Señor. Te damos gracias por este estudio, te damos gracias por este libro. Gracias, Padre amado, por este tiempo que podemos meditar en tu palabra y ayúdanos a ser ese gran ejemplo de tu Hijo amado. Te damos gracias, Padre amado, por el día de hoy. Te pedimos, Señor, que nos sigas fortaleciendo, animándonos, exhortándonos, consolándonos. Y te damos gracias, Señor. Te pedimos también por el sermón principal, que seas tú a través del pastor hablando a nosotros. Ayúdanos, Señor, a recordar la necesidad de un Salvador y también recordar cómo tú nos has salvado. Te damos gracias, Padre amado, por todo este tiempo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.